La historia que vas a conocer hoy no es solo sobre un hombre, sino sobre un fenómeno político, social y cultural que sacudió profundamente las estructuras de un país entero. Un personaje que, desde sus orígenes humildes, cargó consigo tanto admiración como rechazo, esperanza y miedo, aplausos y abucheos. Su nombre despierta pasiones, divide opiniones y, aún así, nadie puede negar que su trayectoria marcó para siempre la historia de México y continúa repercutiendo en el presente. No estamos ante un simple relato cronológico de eventos. Lo que verás es la jornada de alguien que desafió el sistema, rompió tradiciones políticas, acumuló enemigos poderosos y, al mismo tiempo, conquistó seguidores fieles que lo ven como símbolo de resistencia y de transformación. Es una narrativa llena de contrastes, donde victorias y derrotas se mezclan con tragedias personales, escándalos públicos y decisiones que cambiaron el rumbo de una nación. Prepárate para sumergirte en una historia que no se limita a la política, pero antes de seguir con esta inmersión profunda, quiero pedirte algo muy importante: suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Puede parecer un gesto simple y rápido, pero es esencial para que este trabajo siga existiendo. Es esto lo que nos motiva, nos fortalece y nos da condiciones para traer contenidos densos, provocadores y diferentes de todo lo que encuentras por ahí. Tu suscripción y tu clic en la campana son el combustible que mantiene este espacio vivo. Entonces, si valoras narrativas que van más allá de lo superficial, si quieres seguir acompañando historias que revelan las contradicciones de la política, de la sociedad y del ser humano, ya sabes qué hacer. Haz clic, suscríbete, activa la campana y ven con nosotros en este viaje. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953, en Tepetitán, una aldea humilde en el estado de Tabasco, México. Hijo de comerciantes, su infancia estuvo marcada por una vida sencilla, pero con un sentido de justicia social que lo moldearía como una de las figuras más polarizadoras de la historia mexicana. La aldea de Tepetitán, rodeada por ríos y vegetación densa, era un microcosmos de las desigualdades del México rural. Sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, gestionaban una pequeña tienda que servía como punto de encuentro para los habitantes locales, donde las conversaciones sobre política y supervivencia se mezclaban con el sonido de una radio AM. Pero fue una tragedia personal la que plantó las semillas de su revuelta contra el sistema. A los 14 años, AMLO perdió a su hermano mayor, José Ramón, en un accidente con arma de fuego. El incidente, descrito en detalle por biógrafos como Enrique Krause en El Mesías Tropical, fue un parteaguas. El dolor de la pérdida, combinado con la impotencia ante un sistema que parecía ignorar a los pobres, encendió en él una determinación feroz. En su juventud, AMLO se sumergió en los estudios, ingresando a la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM para estudiar ciencias políticas. Pero el aula nunca fue su verdadero escenario. Regresó a Tabasco en los años 1970, trabajando como asistente social junto a las comunidades indígenas chontales. Allí, en las márgenes del río Grijalva, vio de cerca la miseria y el abandono. Reportes de periódicos locales como el Tabasco Hoy describen a un joven AMLO organizando cooperativas y enfrentando a latifundistas que explotaban a los campesinos. Esa experiencia forjó su visión del mundo. México era una nación dividida, donde una élite corrupta prosperaba a costa de los más vulnerables. Pero su enfoque, muchas veces confrontacional, ya comenzaba a generar fricciones. Líderes locales lo acusaban de ser un idealista ingenuo, incapaz de entender las complejidades de la política real. Su ingreso al Partido Revolucionario Institucional PRI, que dominaba México como un monstruo político omnipresente. Fue un movimiento pragmático, pero también una fuente de desilusión. El PRI, con su maquinaria de corrupción y clientelismo, era todo lo que AMLO despreciaba. Él presenció fraudes electorales descarados y acuerdos tras bambalinas que beneficiaban a los poderosos. En 1988 rompió con el partido, uniéndose a la disidencia liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, que formaría el Partido de la Revolución Democrática PRD. Esta decisión fue su primera gran controversia. Para muchos fue un acto de valentía, para otros una traición. Su campaña para gobernador de Tabasco en ese año fue un campo de batalla. Denunció fraudes electorales, con urnas supuestamente manipuladas por el PRI. Reportajes de la época publicados en La Jornada detallan cómo AMLO lideró marchas épicas, incluyendo una caminata de 50 días hasta la Ciudad de México, cargando banderas y la indignación de miles.
Pero su táctica de ocupación de plazas públicas y bloqueos de carreteras dividió opiniones. El Universal publicó editoriales llamándolo agitador peligroso, mientras que sus seguidores lo veían como un héroe dispuesto a enfrentar al sistema. El clímax del enfrentamiento llegó en 1991, durante protestas contra la Pemex, la estatal de petróleo que simbolizaba el poder del establishment mexicano. AMLO lideró manifestaciones contra la explotación predatoria de recursos en Tabasco, exigiendo beneficios para las comunidades locales. La respuesta fue brutal. Manifestantes fueron golpeados por fuerzas de seguridad, y AMLO, según el Tabasco Hoy, sufrió heridas leves en un enfrentamiento. Fotos de él con el rostro magullado circularon en la prensa, transformándolo en un mártir para sus seguidores. Pero la represión también trajo críticas. El Reforma publicó artículos cuestionando si AMLO estaba incitando a la violencia al radicalizar las protestas. Él lo negaba, insistiendo en que su lucha era pacífica pero necesaria. Este momento marcó un patrón en su carrera, la habilidad de transformar derrotas en narrativas de resistencia, incluso si eso costaba su reputación entre las élites. En 1994, AMLO finalmente ganó la elección para gobernador de Tabasco, una victoria agridulce tras años de lucha. Su gestión fue una prueba de sus ideas. Implementó programas para apoyar a agricultores y comunidades indígenas, como la distribución de semillas y crédito rural, que, según el INEGI, beneficiaron a miles de familias. Pero las acusaciones de clientelismo pronto surgieron. Adversarios citados en reportajes de El Universal alegaban que usaba esos programas para construir una base electoral leal, una práctica que irónicamente recordaba al PRI que tanto criticaba. AMLO refutaba las acusaciones, afirmando que su único objetivo era redistribuir la riqueza. Esta tensión entre idealismo y pragmatismo político se convirtió en una constante, alimentando debates sobre su autenticidad. ¿Era él un salvador o solo otro político jugando el juego? Esa pregunta resonaría por décadas, mientras AMLO construía su leyenda, paso a paso, en las calles polvorientas de Tabasco. En 2000, AMLO asumió el gobierno de la Ciudad de México, una plataforma que lo catapultó al escenario nacional. La capital, con sus millones de habitantes y problemas colosales, era el escenario perfecto para probar su filosofía de primero los pobres. Lanzó programas innovadores, como pensiones para ancianos y becas para madres solteras, que, según el Reforma, beneficiaron a más de 500.000 personas en los primeros años. Estas iniciativas eran revolucionarias para la época, pero también costosas. Críticos en editoriales del Excelsior acusaban a AMLO de reventar el presupuesto municipal, mientras él argumentaba que la inversión social era una necesidad moral. Su popularidad crecía, con encuestas del Milenio mostrando una aprobación superior al 80%, pero las controversias también se acumulaban. El escándalo que sacudió su gestión llegó en 2004 con los llamados vídeos de corrupción. Grabaciones exhibidas por Televisa mostraron a René Bejarano, uno de sus aliados más cercanos, recibiendo fajos de dinero de un empresario a cambio de favores políticos. Las imágenes eran devastadoras. Bejarano, conocido como el hombre del dinero, metiendo billetes en una maleta, mientras la opinión pública miraba, conmocionada. AMLO negó cualquier involucramiento, llamando a los vídeos una conspiración orquestada por las élites para desmoralizarlo. Apuntó el dedo al gobierno federal, entonces liderado por el PAN, y a grandes conglomerados de medios. Pero el daño estaba hecho. Reportajes de Proceso cuestionaron cómo AMLO, tan vigilante contra la corrupción, no percibió las acciones de sus aliados. La crisis escaló cuando otro vídeo surgió, mostrando a un funcionario del gobierno municipal en un casino en Las Vegas, levantando sospechas de enriquecimiento ilícito. La respuesta de AMLO fue típica: duplicó la apuesta. En lugar de retractarse, organizó mítines, reuniendo a decenas de miles de seguidores en la Ciudad de México. El BBC Mundo describió estas manifestaciones como un espectáculo de fuerza, con AMLO posicionándose como víctima de una persecución política. Pero el golpe más duro llegó en 2005 cuando el Congreso, dominado por el PRI y el PAN, votó por su destitución, acusándolo de irrespetar una orden judicial en un caso de expropiación de tierras para la construcción de una carretera. El caso, conocido como El Encino, era técnicamente menor, pero fue inflado como un símbolo de irrespeto a la ley. AMLO enfrentó la posibilidad de prisión, pero la presión popular fue abrumadora.
Más de 1 millón de personas, según estimaciones de la jornada, marcharon en su defensa, en una de las mayores protestas de la historia mexicana. La destitución fue revertida, pero el episodio solidificó la narrativa de AMLO como un líder perseguido. Esta crisis reveló su genialidad política, pero también sus fallas. Transformó la adversidad en una causa, pero su negativa a admitir errores alejó a sectores de la clase media y de la prensa. El País publicó análisis sugiriendo que su retórica populista simplificaba problemas complejos, mientras que el New York Times alertaba que su polarización podría dividir a México. AMLO, sin embargo, veía esto como una fortaleza. Gobernó la Ciudad de México hasta 2005, dejando un legado de políticas sociales, pero también de tensiones con la élite política y económica. Su salida del cargo fue el preludio para su primera campaña presidencial, un momento que lo llevaría al centro de una tormenta aún mayor. La elección presidencial de 2006 fue el momento en que AMLO se convirtió en una figura nacional ineludible, pero también donde su carrera enfrentó una prueba de fuego. Como candidato del PRD enfrentó a Felipe Calderón, del PAN, en una contienda que dividió a México. AMLO prometía una transformación profunda, con enfoque en la justicia social y el combate a la corrupción. Su campaña, apoyada por multitudes fervorosas, era una cruzada contra el establishment. Pero el resultado oficial, anunciado por el Instituto Federal Electoral IFE, dio la victoria a Calderón por un margen ínfimo del 0,56%. AMLO gritó fraude señalando irregularidades como urnas violadas, discrepancias en actas electorales y manipulación de software de conteo. Reportes internacionales, como los de The Guardian y Al Jazeera, confirmaron problemas en el proceso, pero no suficientes para justificar la anulación. La reacción de AMLO fue explosiva. Convocó a sus seguidores a ocupar el Zócalo, la plaza central de la Ciudad de México, en una protesta que duró meses. Carpas fueron instaladas, calles fueron bloqueadas y la capital se convirtió en un campo de batalla simbólico. La jornada describió el movimiento como una demostración de resistencia popular, pero el Reforma y el Universal lo llamaron irresponsable, acusando a AMLO de desestabilizar el país. En un acto sin precedentes, se declaró presidente legítimo de México, formando un gobierno paralelo con ceremonias simbólicas. El New York Times alertó que esta táctica, aunque carismática, corría el riesgo de alejar a votantes moderados y debilitar la democracia mexicana. La elección de 2012 trajo una nueva derrota, esta vez contra Enrique Peña Nieto, del PRI. El margen fue mayor, 6,6%, pero AMLO nuevamente denunció fraude. Reportes de Milenio y BBC Mundo confirmaron que el PRI usó tácticas como compra de votos y distribución de tarjetas regalo, prácticas documentadas por observadores electorales. Sin embargo, las pruebas no fueron suficientes para revertir el resultado. AMLO lideró nuevas protestas, pero el impacto fue menor. El país observó que su insistencia en cuestionar a las instituciones comenzaba a cansar a parte del electorado. Esos años fueron difíciles para AMLO. Enfrentó críticas por su inflexibilidad y por parecer incapaz de aceptar la derrota. En 2014 fundó Morena, un partido que prometía ser una alternativa al sistema corrupto, pero que, según Animal Político, ya mostraba señales de centralización en torno a su liderazgo carismático. Las derrotas de 2006 y 2012 fueron más que pérdidas electorales, expusieron la fragilidad de la democracia mexicana y la habilidad de AMLO para movilizar a las masas. Pero también sacaron a la luz sus contradicciones. Era un defensor de la justicia, pero su negativa a ceder lo dividía entre héroe y obstinado. Esos años moldearon su determinación para 2018. Cuando finalmente alcanzaría el poder, pero a un costo que aún reverberaría. En 2018 AMLO ganó la elección presidencial con el 53% de los votos, una victoria aplastante que marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación. Prometía erradicar la corrupción, reducir la desigualdad y rescatar la soberanía nacional. Sus primeros meses fueron de optimismo. Cortó salarios de altos funcionarios, vendió el avión presidencial y abrió el Palacio de los Pinos al público. The Guardian elogió su austeridad, pero pronto las fisuras comenzaron a aparecer. Proyectos como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, presentados como pilares de su gobierno, se convirtieron en blancos de críticas. Reuters reportó que la refinería, presupuestada en $8.000 millones, costó más de $18.000 millones, con retrasos y problemas técnicos.
El Tren Maya, según la BBC, fue acusado de devastar áreas de selva y sitios arqueológicos, con comunidades indígenas divididas entre apoyo y resistencia. AMLO defendió los proyectos como esenciales para el desarrollo, pero el financiero señaló falta de transparencia en los contratos. La gestión de la pandemia de COVID-19 fue el mayor desastre de su gobierno. AMLO minimizó la crisis, llamándola gripecita y negándose a usar mascarilla en público. Promovió remedios sin comprobación científica, como la hidroxicloroquina, mientras Nature reportaba que México tuvo una de las mayores tasas de mortalidad per cápita del mundo. Human Rights Watch criticó la manipulación de datos oficiales, con subnotificación de muertes. La postura de AMLO chocó incluso a sus aliados, con la jornada publicando editoriales pidiendo más seriedad. Otro punto de controversia fue su relación con los militares. AMLO delegó tareas como la construcción de infraestructura y seguridad pública a las Fuerzas Armadas, una decisión que el Washington Post describió como un paso hacia la militarización. Críticos temían que esto debilitara la democracia, mientras AMLO argumentaba que los militares eran más confiables que civiles corruptos. Escándalos de corrupción en su círculo cercano, como las investigaciones sobre los hijos de su secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, por enriquecimiento ilícito según El Financiero, minaron su narrativa de honestidad. Su relación con la prensa también fue explosiva. AMLO etiquetaba a periodistas críticos como corruptos o vendidos, creando una sección en sus conferencias diarias, las mañaneras, para desmentirlos. Article 19 reportó un aumento de ataques a periodistas durante su gobierno, con al menos 17 asesinatos entre 2018 y 2024. Esta hostilidad alimentó acusaciones de autoritarismo, pero AMLO insistía en que solo estaba exponiendo a la mafia del poder. En 2024 AMLO concluyó su mandato, pero su salida fue todo menos tranquila. En octubre de ese año, un atentado frustrado contra su vida, reportado por El Universal, conmocionó a México. Un coche bomba fue descubierto cerca de su residencia en Palenque, Chiapas, antes de que pudiera ser detonado. Las investigaciones, según el Reforma, apuntaron a grupos ligados al crimen organizado, pero teorías conspirativas explotaron. Seguidores de AMLO, en entrevistas a BBC Mundo, sugirieron que el ataque fue orquestado por sus enemigos políticos. Críticos, por otro lado, especularon en columnas de Excelsior que el incidente podría ser un intento de mantener su relevancia. Hoy, en 2025, AMLO vive en Palenque, alejado de la política activa. Publica reflexiones ocasionales en libros y entrevistas, pero evita el reflector. Morena, su partido, gobierna bajo Claudia Sheinbaum, pero enfrenta crisis internas con disputas de poder reportadas por Proceso. La economía mexicana, según el FMI, lucha con inflación y crecimiento lento, y muchos atribuyen esto a las políticas de AMLO, como el aumento de gastos sociales sin reformas fiscales robustas. Sin embargo, sus programas, como el aumento del salario mínimo y pensiones para ancianos, redujeron la pobreza en un 5%, según el Coneval. El legado de AMLO es un campo minado. Para millones, fue el líder que dio voz a los olvidados, desafiando un sistema corrupto. Para otros, su gobernanza estuvo marcada por decisiones erráticas y polarización. El México de 2025 aún siente los ecos de su presencia, un país dividido, donde el nombre AMLO es sinónimo de esperanza para algunos y de caos para otros. Su vida, llena de luchas, escándalos y un final dramático, permanece como un espejo de las contradicciones de una nación en busca de sí misma.